Bendito sea el Señor los bendiga, queridos hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes que nos escuchan y vamos a disponernos para hacer una oración y para continuar con la enseñanza esta noche. Vamos a orar. Santo eres Dios, bendito mi Israel, bendito Rey, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Dios eterno, grande y maravilloso tú eres, Padre. A ti sea toda gloria, toda alabanza, toda exaltación, Señor. Gracias, mi Rey, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu ayuda, por tu auxilio, Señor. Gracias por tu pueblo, Padre. Bendice a cada vida, Señor, que dispone el corazón, Padre mío, para creerte, para escucharte, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a todos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, te lo imploramos, Señor. Ten compasión de todos nosotros, Padre amado, Señor nuestro. Mira nuestra familia, nuestros hogares, Padre mío, nuestros hijos. Dios eterno, Señor nuestro, nuestras esposas. Ten misericordia, Señor, Padre amado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres un Dios bueno, un Dios grande, maravilloso, un Dios de esperanza, Señor. Y en ti esperamos, Dios. En ti hemos puesto nuestra confianza, Padre eterno. En ti, mi Rey, en ti, mi Cristo amado. Ayúdanos, Señor. No nos abandones nunca, mi Rey. Entréganos la victoria, Señor, y ayúdanos a tener un corazón dispuesto, una fe genuina para entenderte a ti, Señor, para corregir nuestros errores y para seguir adelante en este camino, mi Rey, para alcanzar aquella gran victoria que usted nos ha ofrecido, la vida eterna. Padre mío, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, si Dios lo permite, esta noche será la última parte de esta enseñanza. Llevado a la enseñanza de la ley antigua, la gracia, es el nuevo pacto, la fe y el Espíritu Santo. Cómo se relacionan en este tiempo todas estas doctrinas. Y hoy continuamos con la quinta parte de esta enseñanza y la última, si Dios lo permite, y si alcanzamos a terminarla, yo pienso que sí. Gloria al Señor. Y quería recordarles, para que lo tengan muy presente, que en Génesis 3, desde el versículo 15, Dios habló de que la simiente de la mujer, o sea, la simiente de Cristo, vencería al diablo, vencería a la serpiente. Dios lo prometió allá desde la caída del hombre, que la simiente de la mujer, a su tiempo, le entregaría la victoria a la humanidad. O sea, Cristo, su simiente, o sea, la iglesia, le iba a entregar la victoria a la humanidad creyente, a la iglesia. Y esa fue la promesa. Y más adelantico, en Génesis 6, 3, Dios dijo una palabra muy importante. Dijo que no contaba siempre con el hombre, lo que significa que llegaría el tiempo que no había necesidad que Dios contendiera con la humanidad creyente, porque le iba a dar la solución, y la solución la expresó en Ezequiel 11, 19, Ezequiel 36, 26 y en Jeremías 32, 38, donde él dice que nos daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces todo eso complementado es lo que estamos estudiando, lo que hemos visto, y si Dios lo permite cerramos hoy con lo último para que entendamos bien este asunto. Gloria al Señor. Estábamos estudiando la fe, la relación que tiene la fe en este nuevo pacto y la relación que tiene la fe con la obediencia. Eso estábamos estudiando. Y queremos mirar en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 7. El Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 7. Dice la palabra, esta es una expresión de Jesús, del Hijo de Dios, nuestro Redentor. ¿Y acaso Dios hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando venga Cristo, Él dijo, hallará fe en la tierra. Jesús mismo cuestionó que cuando Él viniera por segunda vez, encontraría fe en la tierra. Tremendo es esto, hermano.
¿Hallará fe en la tierra?, se preguntó el Señor. Porque, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, la fe en el Dios vivo en la tierra, Satanás la ha degenerado. Y por eso la hemos llamado una fe fingida. Porque pensamos que tenemos fe, pero realmente estamos engañados por el enemigo. Y por eso Jesús cuestionó que cuando Él regresara a esta tierra, encontraría fe en los hombres de esta tierra. Eso es impresionante, hermano, y por eso nosotros tenemos que cuidar esa fe. Porque a través de ella es que alcanzamos las bendiciones del Señor. Principalmente el Espíritu Santo para alcanzar la vida eterna. Porque a través del Espíritu es que podemos agradar al Señor. Podemos obedecer su santa palabra. Ya lo estudiamos y lo hemos visto claramente. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27, y esto es bueno tenerlo presente. Dice la palabra: mis ovejas, dijo el Señor Jesús, oyen mi voz y yo me sigue. Está diciendo el Señor que todos los que son de Él escuchan su palabra, la creen y la ponen por obra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso dijo el Señor aquel día cuando le dijeron: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Dijo el Señor: apartados de mí, no los conozco. Porque Él conoce sus ovejas. Él conoce todos aquellos que tenemos fe. Todos aquellos que hemos recibido su Espíritu Santo. Él los conoce. Y por eso dice que los que son de Él oyen su voz y lo siguen. Y dice: y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna, dijo el Señor. Y no perecerán jamás. Mire lo que dice ahí. Esto téngalo presente para un tema que vamos a tratar al final de esta enseñanza. Dice la palabra que Jesús dijo que nos daría vida eterna y no pereceríamos jamás. Jamás. Jamás significa nunca. Bendito es el Señor. Y dice además: nadie, ni nadie, las arrebatará de mi mano. Nadie. Entonces, hermano, cuando tenemos una fe de verdad y hemos creído con una fe no fingida y recibimos de verdad, con seriedad, el Espíritu Santo, nos hacemos morada de su Espíritu y permanecemos en esa fe, no tenemos por qué temer que nos vamos a apartar, que vamos a echar atrás, que no sé qué va a pasar mañana. No, hermano, esos temores y todas esas dudas es porque no hemos creído de verdad. ¿Qué irá a ser de mí? ¿Qué irá a ser de mi hogar? Cuando la fe es de verdad, hermano, seguimos al Señor. Y no nos cuesta seguirlo, porque lo hacemos de buena voluntad. Su carga es ligera, dice la palabra. Por eso, hermanos míos, el gran problema de la iglesia es que no ha creído de verdad, que su fe es fingida, es una fe interesada, una fe donde el hombre camina con Dios, dice él, solo por intereses personales, por intereses individuales de esta tierra. Por eso, hermano, si es verdad que somos del Señor, Él dice, aquí está claro, son palabras de mi Señor Jesucristo, Él dice que nadie nos va a arrebatar de sus manos. Y dice: mi Padre me las dio, Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos, dice el Señor. Imagínense. Nosotros en el seno de Dios, Padre y Hijo. ¿Quién nos arranca de allí? ¿El diablo, los demonios? No, hermano. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué hay un problema en los creyentes? Porque desgraciadamente, amado pueblo, no somos creyentes. Nosotros los humanos tenemos la mala costumbre de darnos contentillo los unos a los otros. Somos muy cuidadosos en expresarnos, en hablar, en decir las cosas para no ofender a nadie. Y así nos mantenemos dándonos contentillo. ¿Sí? Nos alabamos los unos a los otros y nos agradamos los unos a los otros. Y creemos
que todo está bien, y aún los pastores, nosotros le decimos al pueblo, todo está bien, tranquilo. Pero sucede que todo está mal, pero no queremos desagradar a nadie. Y eso no es así, acuérdese. Esta vida terminará un día. ¿Y qué va a pasar con nuestras vidas si en verdad no creímos como debió ser? ¿Qué pasará con nuestra alma? Si fuera tan sencillo que yo dijera yo creo ya, hermano mío, ni el infierno existiera. Pero el infierno se ensancha, dice la palabra, por causa de la dureza de nuestros corazones. Por eso debemos entender con claridad lo que es esta doctrina, bendito sea el Señor. Entonces, si estamos en las manos del Padre y del Hijo, ¿quién nos va a arrebatar de allí? Pero para ello necesitamos una fe genuina. Aún el apóstol Pablo habla de la batalla de la fe, que tenemos que librar esa batalla con honestidad, con sinceridad, luchando hasta el final. Y tenemos que vencer, hermano. Y la palabra nos enseña que con Cristo somos más que vencedores. Entonces no hay motivo de mirar atrás. Y el que mira atrás no es digno, dice el Señor. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dice el Señor. Por eso, hermano mío, esta fe tiene que ser genuina. Y cuando usted o yo tenemos una fe genuina, radical como tiene que ser, no fingida, nadie nos va a arrancar, hermano. Nadie nos va a desviar. Aún Dios pelea por nosotros y nos ayuda. Y cuando somos débiles, Dios nos fortalece con su Espíritu Santo. Eso es lo hermoso de este camino, hermano mío. Lo único que necesitamos es fe de verdad, sinceridad, hermano. Y la palabra, todos nosotros, desde el más santo hasta el más inmundo, todos cometemos errores. Y muchos. Pero tenemos un Dios que nos ayuda. Un Dios que nos anima. Un Dios que nos corrige. Un Espíritu que nos guía. El problema realmente de nosotros, la iglesia, o los que nos hacemos llamar iglesia, es que no nos gusta que nos hablen la verdad, que no nos gusta que nos corrijan, que no nos gustan, que nos digan las cosas. Y por eso seguimos en el error y hasta nos enojamos con las palabras, con las enseñanzas que tocan nuestro corazón. Pero no debiera ser así. Debiéramos corregirnos, porque bienaventurado sea todo aquel que cree a la palabra y corrige sus errores, porque errores tenemos. Errores tenemos, hermano, cada uno de nosotros. Pero luchamos cada día con honestidad. Aún oramos y le pedimos al Señor, Señor, libértame aquí, ayúdame aquí. Y cuántas cosas nos muestra el Señor a cada uno para que busquemos de verdad la liberación y el auxilio. Pero no queremos a veces. Y preferimos andar en una doctrina de error, o preferimos andar en una falsa fe, en una fe fingida, para no corregir el error. Y no debiera ser así. Por eso, hermano mío, si somos del Señor, dice la santa palabra, que nadie nos va a arrebatar de sus manos. Y usted ve todos los días cuánta gente dice apartada, cuántos caen. ¿Por qué? Si nadie nos arrebata de sus manos. La única respuesta que yo he encontrado en la palabra es que todo ha sido una falsedad, todo ha sido un engaño. Nos hemos engañado. Porque el Señor es el que nos auxilia. Por eso, hermano, nuestro corazón es mentiroso y perverso. Y a veces creemos nosotros que estamos firmes. Así como Pedro creyó, Señor, yo no te negaré. Iré hasta la muerte contigo. Pero su corazón lo engañó. Pero vemos hoy que el Espíritu de Dios de verdad fortalece al hombre. Fortalece a la mujer para creer de verdad y permanecer. Por eso, hermano, hagámoslo. Confiemos en el Señor, su santa palabra. Y luchemos con ese corazón nuestro perverso, que lo único que le gusta es el pecado y el mundo. Mire, hermano mío, es la solución en el nuevo pacto. Y déjeme decirle, la fe siempre ha existido. Si vemos el mundo antiguo, lo vamos a mirar ahora. Los hombres antiguos tenían fe. Noé tuvo fe, Abraham tuvo fe. Y todos esos patriarcas creyeron. La fe siempre ha estado allí. Pero a pesar que la fe estaba, en la antigüedad también,
Hoy tenemos la gran ventaja de la gracia, del nuevo pacto, o sea, de la doctrina de la iglesia, el evangelio. Hoy tenemos la gran ventaja que la fe nos lleva hoy al Espíritu de Dios, a recibirlo y a ser morada. Esa es la gran diferencia de los que creyeron antes y de los que creemos hoy. Porque hoy, hermano mío, hoy, porque Cristo ya estuvo en la cruz y pagó el precio de nuestros errores, Dios nos ha concedido por esa misma fe el Espíritu Santo que more en nuestros corazones. Seamos nosotros templo de su Espíritu, cosa que no era así en la antigüedad. Y esa es una diferencia inmensa. Y esa es la razón por la cual Dios hoy nos exige el cumplimiento pleno de su palabra. Hoy nos lo exige. Y lo vamos a ver, hermano. Hay cosas que a veces ni las entendemos porque no queremos entenderlas. Y hay muchas cosas que ni siquiera predicamos porque no queremos predicarlas. Porque no queremos alarmar al pueblo. Pero la palabra es para enseñarla, hermano. Hay muchos que se quejan y dicen que el evangelio no es para acusar a nadie. Pero nosotros, los que estamos llamados a enseñar, tenemos que enseñar, hermano. Y enseñar no es acusar. Es que hay que mostrar el pecado a través de la palabra. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para esconder la palabra? ¿Cómo hacemos para que la palabra no señale el pecado en los hombres, en las mujeres? Por eso esas son las excusas. Cuando no queremos obedecer, entonces decimos, no, es que la palabra no es para señalar, no es para criticar. Hermano mío, nosotros los predicadores, los que Dios nos ha llamado a enseñar, tenemos que enseñar. Y si le cayó, hermano, ¿a quién le cayó? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que enseñar la palabra. A pobres, a ricos, a blancos, a negros, a indios, a todo el mundo, hermano. Porque delante del Señor todos tenemos que ser salvos a través de ese mismo principio, la fe y el Espíritu. Entonces, ¿cómo lograremos creer si no nos enseñan las cosas como son? Por eso no es que estemos criticando ni que estemos señalando individualmente pecados de ninguno. Estamos enseñando la palabra para los unos y para los otros. Ese es nuestro deber en este ministerio. Entonces la fe es como una llave, hermano. La fe es como, yo la llamo una llave maestra. Con la fe se pueden abrir muchísimas puertas de bendición, de añadidura, como la queramos llamar. Dios escucha al que en su corazón cree. Pero la pregunta es, ¿cuándo es que creemos de verdad? Porque la fe es una llave. La fe lleva a que Dios se mueva a favor tuyo, a favor mío. Porque si yo creo y oro y clamo y lloro por algo, lo más seguro es que lo alcanzo. Pero la pregunta es, ¿me salvará lo que he alcanzado por esa? Porque Dios escucha. Por eso muchos alegan, es que Dios a mí me responde todo lo que le pido, me lo responde. Bueno, gloria a Dios que es un monito. Pero tú le has respondido a Él por esa misma fe de hacer lo que Él te manda hacer. Esa es la pregunta. Porque a veces decimos, es que Dios a mí me escucha. Es que Dios a mí me oye. Es que Dios todo lo que le pido me lo concede. Pero le has concedido tú a Dios lo que Él te pide a ti. A pesar que la fe es una llave maestra que abre muchas puertas, el hombre en su hipocresía, en su engaño, la puerta principal que tiene que abrir nunca la abre, que es la salvación, que es el arrepentirse, que es el cambiar su actitud de pecado y caminar con el Señor. Es que es el corregir lo que está haciendo mal. Eso lo hace la fe también. Porque si yo me propongo con la fe lograr ser libre en un área, Dios me va a ayudar. Pero si yo me propongo con la fe alcanzar una dádiva del Señor de esta tierra, a lo mejor me lo concede el Señor. Porque, hermano mío, Dios a veces concede peticiones del hombre para demostrarle que Él es real. Y para que se dé cuenta que Él la escucha al hombre. Pero lo escuchamos nosotros a Él. ¿Cuántas veces Dios habla a nuestros corazones a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo?
y lo escuchamos, corregimos, hacemos lo que Él manda. Pero le oramos día y noche para que nos conceda a Él, a nosotros, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Y eso también es fe. Pero es una fe interesada, es una fe falsa. La fe es una llave que abre muchas puertas. Pero la primera puerta que tenemos que abrir con ella es la salvación, hermano. El obedecer, es de someterme a Él. Dice la Santa Palabra en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 24, para ilustrar un poco esto. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 24. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer tenía una hija que estaba endemoniada. Y se postró a los pies de Cristo llorándole para que le libertara a su hija. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Dios, Jesús, le concedió a esta mujer sirofenicia el milagro. En otro evangelio dice el Señor que tu fe es grande. Grande es tu fe, mujer. Hágase como tú dices. Vemos que la fe aquí funcionó para conseguir una solución. La solución de que su hija fuera libre. Pero esta mujer se convirtió al Señor. Esa hija se convirtió a Cristo. Esa hija y esa mujer siguieron al Señor, se arrepintieron de sus pecados. Y la fe le funcionó. Y alcanzó lo que deseaba. ¿Cuántas veces vienen los endemoniados a las congregaciones a pedir? Yo he tenido la experiencia. A orar por un endemoniado y el endemoniado es libre. Y se van y no vuelven nunca más. Y me ha pasado el caso que llegan a los 2 años a pedir otra vez otra liberación. El mismo endemoniado, otra vez endemoniado. Y otra vez Dios lo liberta y se va y no viene nunca más. Porque así no es, hermano. Así nunca ha sido. Acuérdate en la ley. Dios le dio la oportunidad a Israel que hiciera el sacrificio de los animales y pusiera la mano sobre ellos y que se arrepintiera de sus errores. Y él tomaba la sangre de esos animales y los perdonaba. Y lo tomaron de juego. Hasta que Jehová dijo, estoy hastiado de sangre y de cebos de animales. ¿Quién demanda eso de vuestras manos? Y eso es lo que está haciendo hoy la humanidad en este fe, en este camino del nuevo pacto. Exactamente lo mismo, como si pudiéramos engañar al Señor. Usamos la fe para el interés, pero no nos convertimos porque nunca llegamos al Espíritu de Dios de verdad. Nunca llegamos a ser templo del Espíritu Santo, porque no queremos arrepentirnos a pesar que Dios nos haga milagros y nos escuche y nos responda muchas veces, porque Dios quiere que tú creas, que yo crea de verdad. Nos pasó lo que le pasó a Israel. Lo sacó Dios de Egipto, con milagros, con señales, con prodigios. Y nunca creyeron. Nunca creyeron. Cuando estuvieron a la puerta de la tierra prometida, no fueron capaces de creer que Dios les podía entregar la victoria. Queridos hermanos, el problema de hoy es el mismo de ayer. Hombres y mujeres que no tenemos el Espíritu Santo. Porque nuestra fe no ha sido sincera como los sacrificios antiguos
no eran sinceros tampoco. Por eso, hermano mío, y lo más terrible de este tiempo, lo más terrible de este tiempo, de este nuevo pacto, es que no tenemos absolutamente ninguna esperanza de excusa. Porque Dios nos ha dado todas las herramientas, si lo podemos decir de esa manera, para que el hombre no diga, yo no pude lograrlo, Señor, porque me fue imposible. No lo logramos porque no creemos, porque no nos importa la salvación. Ese es el problema, hermano. Y miremos el capítulo clásico de la fe, Hebreos capítulo 11, miremoslos para cerrar este asunto de la fe. La epístola a los Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos aparte de este capítulo. Gloria al Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, porque por ella, o sea por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando somos astutos, así como los israelitas hacían el sacrificio astutamente, pero no se arrepentían. Así usamos nosotros la fe igual. ¿Sí? La fe no crea en lo que no veo y ya. ¿Pero qué dice? ¿Qué más dice? En el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué significa alcanzar buen testimonio por la fe? Ahí está diciendo el Señor que si yo creo de verdad, la fe me mueve a hacer algo en mi vida que testifica delante de Él, sus ojos y el mundo, que de verdad le he creído. Entonces la fe me tiene que llevar a un buen testimonio. Esa palabra es clave aquí. Y el testimonio no es otra cosa que el fruto que produce el Espíritu en el creyente, que lo hemos llamado el cambio. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que tengo fe si no tengo buen testimonio? Entonces la fe tiene algo más que esa palabra. A Dios y alcanzar buen testimonio delante de los hombres y delante de Dios. Aquí lo dice así. Y ayer, en la ley, en la antigüedad, hombres fueron capaces de alcanzar buenos testimonios. Aquí están hablando de Abel, de Enoc, ahora lo vamos a ver. Y hoy, que Dios nos prometió en este nuevo pacto, que por esa fe alcanzaríamos a ser templo de Él, templo de su Espíritu. ¿Cómo es posible que no tengamos buen testimonio? Entonces la Biblia es una mentira. Si los hombres ayer, como Abel, como Enoc y como muchos, como Abraham, fueron capaces de alcanzar buen testimonio por la fe, cuando el Espíritu no eran templo de Dios ni su Espíritu Santo, sino hombres de carne y hueso, ¿cómo es posible que hoy nosotros, con esa tan maravillosa del nuevo pacto, de que Cristo moraría en nuestros corazones, que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros hasta el final, la iglesia, nosotros los creyentes, no logremos tener buen testimonio? ¿Cómo es posible? Y nos jactamos del Espíritu. Y danzamos. Y nos gozamos. ¿Cómo es posible, hermano? ¿No será que estamos disfrazados de creyentes? Porque el buen testimonio se alcanza es por la actitud del creyente, por el cambio de vida de un creyente. Entonces la fe nos lleva a alcanzar un buen testimonio, dice el capítulo 11 de Hebreos, versículo 2. Aunque yo no vea nada, pero si creo en su palabra,
alcanzaré buen testimonio ante los ojos de Dios. Bendito es el Señor. Y dice el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mira, la fe movió a Abel a hacer las cosas bien, a hacer lo correcto, a hacer las cosas como Dios le había pedido, como él la había aprendido, como Dios le había enseñado. En otras palabras, la fe lo movió a obedecer el mandamiento. Y dice el mismo versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio, la misma palabra, de que era justo. Entonces, ¿cómo es posible que hoy nosotros discutamos que la fe me salva sin que yo haga nada más, sino que yo crea y listo, ya me salvé? Mentira del diablo, hermano. Eso lo decimos para no cambiar, para no aceptar el consejo de la palabra. Sí, Señor. La fe me tiene que llevar a un buen testimonio. Si los antiguos que no recibían el Espíritu como no eran el templo del Espíritu Santo en esa antigüedad porque Cristo no había venido, y hoy nosotros que sí lo somos, ¿cómo es posible que algunos antiguos sí alcanzaron buen testimonio y nosotros no podamos caminar con Dios? No seamos ignorantes, hermano. Nosotros seguimos siendo sagaces y tramposos. Eso es lo que hemos aprendido al diablo. Tenemos que ser libres, hermano, y aceptar que a pesar que somos débiles, Dios nos ha dado su Espíritu. En otras palabras, en este tiempo, el del nuevo pacto, el de la iglesia, desde 2000 años hacia acá, es el mejor tiempo para nosotros, la humanidad. Es el tiempo que tenemos el auxilio pleno de Dios. Es el tiempo en que el hombre no tiene ninguna excusa. Es el tiempo en que la carne se doblega a través del Espíritu, por la misma fe. Entonces, iglesia, vamos a entender esto, hermano. No hay excusa para que un pastor, nosotros, nos vayamos con la muchacha de la iglesia, con la hija de la hermana, con la esposa del otro. No hay excusa. No hay excusa para que un pastor o una pastora se vista como una mundana. No hay excusa. No hay excusa para que un hombre siga en los mismos caminos en los que venía antes y simule ser cristiano. No hay excusa, hermano. Porque Dios nos ha dado todo lo que el hombre necesita para lograr esta victoria. La victoria de tener un buen testimonio delante de los ojos de Dios. Pero ¿por qué no la alcanzamos? Porque somos falsos. Porque no nos gusta la verdad. Porque nos gusta, sí, la fe, para que Dios me conceda lo que pido, lo que anhelo, lo que yo deseo en mi corazón. Pero es que la fe también sirve para recibir por gracia al Espíritu Santo. Para que el hombre camine, para que el hombre se humille, para que el hombre permanezca en este camino. No hay excusa, hermano. Y por eso dice el Señor, los míos nadie me los va a quitar de mis manos. Nadie. Porque mi Padre y yo uno somos y lo tenemos, estamos con Él. El Espíritu Santo, Dios mora en nosotros. ¿Cómo va a entrar el diablo allí a arrancar? Es imposible. Y dice el versículo 5. No, sigamos con el 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, se movió Abel a hacer algo correcto por esa fe, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que la fe mueve al hombre, lo lleva a ejecutar una acción. Entonces la fe no es muerta, la fe vive. Y la fe nos ayuda a tomar decisiones. Si así fue ayer, ¿cuánto más hoy que somos casa de Dios, templo de su Espíritu? Entonces, hermano, quitémonos esa venda de ignorancia y dejemos la dureza de nuestros corazones. No caminamos con Dios no porque seamos débiles. No, hermano, no caminamos con Dios. Queremos.
creerle a Él, porque somos sinvergüenzas, que estamos con el disfraz de cristianos. Porque Dios no puede mentir en su palabra, hermano. Si esta palabra es mentirosa, ¿qué hacemos en ella? Si estos hombres fueron capaces de alcanzar testimonio, a pesar que no eran morada del Espíritu Santo, ¿cuánto más hoy, hermano? ¿Cuánto más hoy, iglesia? Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La misma palabra. O sea que no, Dios se lo llevó. Pero está diciendo el Señor que se lo llevó porque también él se había portado bien y había tenido testimonio de su vida en la tierra. O sea que algo hacía Enoc. Hacía las cosas bien para que tuviera buen testimonio, hermano. Entendamos esto, hermano. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros los cristianos estemos fornicando, estemos en adulterio, y ahí seguimos sirviéndole al Señor como si nada estuviera pasando? Y si no nos descubren, ahí seguimos tranquilos, calladitos, como si nada pasara. Ovejas y líderes. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que abandonemos el camino del Espíritu y nos metamos a seguir un evangelio que no es el evangelio? ¿Cómo es posible? ¿Por qué más bien no nos vamos al mundo como es, libremente, y nos quitamos esa máscara de mentira? Pero si estamos en el Señor, seamos honestos. Hagamos la tarea. Y Dios nos está ayudando. Es Él que nos auxilia. Enoc tuvo también buen testimonio. Y Enoc no tenía lo que nosotros tenemos hoy. Ni Abel, ni ninguno de ellos. Bendito es el Señor. Su Espíritu. Somos templo, casa de Dios. En la antigüedad el Espíritu llegaba a los hombres, sí, venía. Pero así como venía se iba. Pero nosotros somos casa permanente de su Espíritu. Esa es la gran maravilla del nuevo pacto. Por eso queríamos enseñar esto. Porque el hombre hoy se excusa mucho, hermano. Como si desconociera esta palabra. Dice, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, porque sin fe nunca alcanzaré buen testimonio. ¿Quién alcanza buen testimonio si no tiene la fe genuina, la fe no fingida? Podemos tener fe fingida, pero si no alcanzo buen testimonio, esa fe no me sirve. Entendamos, hermano. Es necesario que la fe me lleve a un buen testimonio, y eso no se logra, un buen testimonio no se logra si no producimos frutos, si no accionamos, si no obedecemos lo establecido por la palabra. Ninguno de nosotros puede alcanzar buen testimonio si no obedece lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Entonces el buen testimonio viene o nunca en el creyente. No solamente porque tiene la fe, porque la fe ha existido desde el principio, aquí lo vemos, sino porque hoy tenemos un respaldo maravilloso gracias a la fe. El mismo poder de Dios, su Espíritu, en cada vida creyente. Esto es maravilloso entenderlo, pueblo. Porque si lo entendemos, hermano, no estamos a ciegas ni a tientas. Tenemos que, cuando lo entendemos, comprendemos que el problema no es el evangelio, el problema somos nosotros, que somos incrédulos y que somos engañadores y nos engañamos hasta nosotros mismos con tal de estar contentos. Pero sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, pueblo.
Miremos a Noé, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Ahí está Noé. Dios le avisó que iba a destruir el mundo, que se hiciera. Y él creyó. Y lo hizo. Empezó a trabajar, hermano, en el arca. Empezó a hacer lo que Dios le mandaba. Y no había ni llovido en ese tiempo. Y él empezó a hacer el arca en tierra seca. ¿Eso qué significa? Que creyó, se movió a una acción, a un fruto, algo visible. Y se burló toda esa generación de Noé cuando lo vio haciendo el arca. Pero él siguió, hermano. Hoy llegan las ovejas a la iglesia. Pastor, en el colegio me dicen, me exigen que tengo que ponerme un blue jean, que tengo que ponerme esto, que tengo que ponerme lo otro. ¿Qué me lo exigen, pastor, en el trabajo? Sí, hazlo, dice uno, hazlo. ¿Por qué será, hermano? Que no tenemos autoridad, no tenemos convicción. Y no dice las leyes terrenales, no dice que tenemos que respetar los derechos de cada uno, de cada cultura, de las minorías. ¿Y por qué no hacemos respetar lo de Dios en nosotros? Porque tenemos malos testimonios, porque no hemos creído a la palabra ni a Dios. Aún las leyes humanas nos respaldan y no somos capaces de apelar siquiera a ellas. No, hermano, más bien cedemos, porque en el fondo, en el corazón está lo que está. Es Noé. Dios le habló. ¿Y qué hizo Dios? Le habló a Noé, le advirtió. ¿Y Noé qué hizo? Se puso a trabajar en el arca. Y se salvó él. Bendito es el Señor. Nos llama a Dios hoy lo mismo, hermano, que trabajemos en la salvación. El arca es Cristo. Que hagamos la tarea. Que Él nos ha dado el auxilio. Él nos ha dado su espíritu. Él nos ha dado la fe. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más queremos? ¿Qué esperamos para entender esta verdad? ¿Somos creyentes solo porque escuchemos los programas? No, hermano. Tenemos que renunciar al mundo, al pecado, a la maldad que está en nuestro corazón. Tenemos que congregarnos, ir a congregarnos. Ir a buscar a Dios de verdad, hermano. Arrepentirnos de corazón. Tenemos que aprender las reglas y las leyes del Señor. Enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia. Nuestras casas tienen que corregirse. Eso tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué nos sirve la fe? ¿Para pedir plata? ¿Para pedir un marido que me quiera? ¿Para pedir una mujer que se me someta? ¿Para qué será la fe? ¿Para eso? Aunque Dios te dé de eso. La fe, si no encuentras con ella la salvación, perdiste el tiempo, perdemos el tiempo. La fe me tiene que llevar a un buen testimonio, pueblo. Y un buen testimonio no lo logra ningún humano, sino actúa en su vida natural. Escúcheme bien, en su vida natural. Porque Dios nunca nos pide lo que el hombre no puede hacer. El hombre siempre hará lo que puede. Y lo que puede el hombre es hacerlo natural. Porque el hombre no puede hacer cosas espirituales. Los demonios las hace el Señor para afuera. Las liberaciones las hace el Señor. Las sanidades las hace el Señor. Pero lo natural lo hago yo. Porque creo en su palabra. Y creo. Y Dios me da el poder de su espíritu para negarme a mí y hacer lo que a Él le agrada, aunque a mí no me agrade. Esa es la gran ventaja del nuevo pacto, de esta doctrina de la iglesia, la que muchos desprecian. Dice en el versículo 11:8 de la epístola a los Hebreos, por la fe Abraham, siendo llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mire, la fe. La fe movió a Abraham a salir de su tierra sin saber ni siquiera para dónde iba. Ahí hay acción, hermano. Ahí hay una disposición de obedecer algo que Dios dijo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham lo hizo. Esa es la fe. La fe es dejar.
lo que Dios nos pide que dejemos. Esa es la fe. Y dejando lo que Dios nos pide que dejemos, es que alcanzamos buen testimonio. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Morando entre tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, igual que nosotros. Estamos aquí, hermanos, de paso, peregrinos somos. Porque nuestra tierra prometida no es la tierra esta que conocemos aquí. Aquí no tenemos nada, hermano. Aquí todo lo que hay se quedará, hermano mío. Nosotros somos herederos lo mismo que Abraham y Sara, de esas promesas que todavía están esperando. La nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. Ese es nuestro hogar. Eso es lo que tenemos que pensar, hermano. Entiéndalo. Dice el versículo 10, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros también la estamos esperando. Nosotros también la estamos esperando. Y por esa misma fe Abraham, dice el versículo 17, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Imagínese usted, el único hijo. Y fue a ofrecérselo al Señor sin problema, su hijo que amaba, Isaac. La fe mueve al hombre a hacer lo que Dios pide, cueste lo que cueste. Si Él lo pidió y yo creo que es Él, hermano, lo hago. Lo hago. ¿Cuál es el problema? Aunque me duela, hermano, si nos duele, lo hacemos igual. Si nos duele, lo único que tenemos que decir, ay Señor, ayúdame, libértame, Señor, que estoy cautivo todavía. Dice que por la fe cayeron los muros de Jericó, claro. Caminaron varios días alrededor y cayeron porque obedecieron exactamente lo que Dios le había dicho. Entonces, hermanos míos, no nos engañemos más. ¿Dónde están los creyentes de hoy? ¿Dónde estarán? Nos congregamos y tenemos hasta 3 y 4 años y ni siquiera preguntamos a qué hora son las clases bautismales. Sí, Señor. Nos congregamos y nos cuesta, hermano, añadirle un pedacito a esa falda. Nos congregamos y nunca cambiamos, varones. Nunca cambiamos. Entonces, hermano mío, ¿cuál es la fe que tenemos? ¿Cuál es la fe que tenemos, hermano? Parece que el evangelio fuera un cuento. Y el evangelio no es un cuento, es una verdad, hermano. Una verdad que se vive y que transforma. Una verdad poderosa, iglesia. Una verdad que cambia a la humanidad entera si quisiera. El evangelio cambia hasta la mente y los pensamientos humanos. Sí, Señor. Y aquí estamos, hermano, con ese deseo de todo corazón de alcanzar la promesa, la vida eterna. Y por eso luchamos y batallamos contra nosotros mismos. Porque el enemigo más grande que tiene el hombre es su propio corazón, iglesia. Ni siquiera es el diablo. Su propio corazón, hermano. Donde el diablo ha puesto muchos huevos y están vivos, muchos de ellos ahí. Están ahí naciendo, hermano, las culebras. Por eso, hermano mío, Dios nos llama a tener una fe genuina. Una fe no fingida. Y queremos seguir enseñando sobre este asunto. Y lo que vamos a enseñar ahora, te pido en el amor de Dios que dispongas el corazón para entenderlo. Que es el cierre de esta enseñanza. Bendito es Dios. Y que lo digo con todo el respeto a la iglesia y a las iglesias. Cosas que ni siquiera se enseñan. No sé por qué. Pero que están en el nuevo pacto. Sí, Señor.
Y dispón tu corazón para entender la iglesia amada. Y órale a Dios que te ayude a aceptar lo que vamos a leer, lo que vamos a escuchar. Allí mismo, en la epístola a los Hebreos. La epístola de los Hebreos es el nuevo pacto también. Todo lo que está en el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Nuevo Testamento significa nuevo pacto. La doctrina de la iglesia está en el Nuevo Testamento, nuevo pacto. Y todo lo que está ahí vigente para hoy, escúcheme bien, todo lo que está ahí vigente para hoy, lo que eso era de la ley, que eso era, ahí está, el nuevo pacto es para hoy, para hoy. Y todo lo que hemos enseñado hasta aquí, en esta enseñanza, tiene que ver con el Espíritu. Y como Dios sabe que el Espíritu no falla y que Él no puede fallar en el corazón humano, mire lo que exige el Señor hoy en el nuevo pacto. Y eso es lo que vamos a estudiar para terminar esta enseñanza. Hebreos capítulo 6, epístola a los Hebreos capítulo 6, versículo 1. Y téngalo presente para toda su vida, estos textos. Y abra el corazón, hermano, porque tenemos que terminar esto aunque nos tardemos un poquito más hoy. Dice así la santa palabra, les repito, epístola a los Hebreos capítulo 6 versículo 1. Estamos en el nuevo pacto, estamos en la doctrina de la iglesia. Estamos enseñando lo que nos toca hacer a nosotros hoy con la ayuda del Espíritu Santo para no perdernos y irnos al infierno. Gloria a Dios. Dice el capítulo 1 de la epístola a los Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando los rudimentos, o sea, lo primero, lo más sencillo, arrepiéntete, conviértete, etc. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios. Lo que quiere decir fue lo que te dije, dejando los rudimentos, las cosas primarias, queremos entrar en algo más sólido. Dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, dejando todo esto de la doctrina sencilla, de que tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos, tenemos que bautizarnos. Vamos a avanzar, es lo que quiere decir la palabra. Dice, y mire lo que dice el versículo 4, y apúntelo y grábelo en su corazón para siempre. Y busque solución. Si tiene duda, hermano, escriba por estos medios. O hable con su pastor, si nos escuchan de otra congregación. Pero ahí está la Biblia. Nosotros los pastores no la podemos negar. Dice el versículo 4 lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Claro, hoy somos partícipes del Espíritu porque nos gustó la palabra, la hemos creído y nos hemos hecho partícipes del Espíritu Santo y por eso estamos, hermanos, contentos y gozosos y tenemos visiones y decimos aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, qué lindo es el Señor, mi vida le pertenece, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántas cosas de esas decimos? Dice, porque es imposible, esa palabra no la pierda de vista, imposible. Significa que no hay ni una sola posibilidad. Eso significa. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu, hemos nacido de Dios, qué lindo, qué bonito, somos del Señor. Dice, y así mismo gustaron de las buenas palabras de Dios. Qué linda la palabra, qué bueno. Aleluya, ese es el Señor, decimos. Y los poderes del siglo venidero, o sea, de las promesas. Y recayeron. Escuche bien. Y recayeron. O sea que volvimos atrás. Volvimos al pecado. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Le repito, esto está en español, muy clarito, hermano, no está en un idioma extraño. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros y recayeron, o sea, volvieron al pecado, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Te explico en cortas palabras lo que eso quiere decir. Que si tenemos a Dios en este tiempo de la gracia, donde el Espíritu es la solución, y tenemos ese Espíritu y tenemos a Dios de verdad, si yo retrocedo, quedo eliminado para siempre. Eso es lo que dice ahí. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es posible que en la iglesia toda la semana se reconcilien 100? Hay que reconciliándose, y reconciliándose, y reconciliándose, y la otra semana reconciliando, y la otra semana fornicando, y la otra reconciliándose. Entonces, ¿esto para qué sirve? ¿Estás escuchando, iglesia? Porque hay que entender esta doctrina. Y déjeme decirle, esto no lo enseña. Nosotros los pastores no enseñamos esto. Lo hemos guardado ahí. Ni lo volteamos a ver. Y esta es la Biblia. A esto es lo que Dios nos mandó, a enseñar la palabra, su palabra. Entonces, hermano, ¿cómo nos explicamos esto? ¿Qué está diciendo el Señor? Que en este tiempo de la gracia, donde el hombre ha recibido todo lo que él necesita, si mira hacia atrás después de haberlo recibido de verdad, se le acabó la fiesta, hermano. Eso es lo que dice ahí. Sí, Señor. Porque para ser limpio otra vez después de haber pecado, después de haber recibido a Dios, su Espíritu, para ser limpio, tendría que Cristo venir del cielo e ir a la cruz de nuevo, y eso es imposible. En otras palabras, no hay más sangre, porque la sangre del Cordero no es para burlarse como lo hicieron en la ley, que se burlaban, que Dios dijo, ya estoy hastiado de la sangre y de la grosura de los cabrios y de todo eso que están haciendo, porque lo hacen falsamente, y por eso envió a su Hijo. Y hoy es imposible que nos burlemos de esa sangre, iglesia. Despierta, iglesia amada. Dios me ha dicho, me dijo hace unos años, que le llevara esta enseñanza a toda la iglesia. Y yo decía, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo hago? Pero yo siempre he creído que Dios siempre da el tiempo y la hora precisa para que las cosas sucedan. Y mire cómo el Señor nos ha dado la oportunidad de llevársela a toda la iglesia. Esta enseñanza completa. Entonces, hermano, ¿qué hacemos? Ahora vienen las batallas y las controversias doctrinales. Ay, eso no puede ser, eso no puede ser, ¿cómo así? Pues déjeme decirle, eso es lo que dice la Biblia. Que el hombre que recibe a Dios de corazón de verdad no tiene reversa. Y si la tiene, ya no hay más sangre para limpiarlo. Entonces, hermanos creyentes, pónganse las pilas de verdad, arrepentirse. De verdad tenemos que arrepentirnos de corazón para seguir este camino, que esto no es juego, hermano. Por eso vemos tantos locos por ahí que fueron cristianos. A mí me ha pasado, yo una vez fui a orar por un pastor fui a orar y no pude. Fui a orar un rato y oré y yo sentía que era imposible y él me daba la espalda y después estaba muriendo ya y me llamó su esposa otra vez y nada, no hubo, estaba cortado, hermano, Dios lo cortó. No juguemos con este camino, queridos hermanos. Tiene más ventaja, y lo digo con todo el respeto, aquellas personas ignorantes, como el ladrón en la cruz que no conocía a nadie, y en el último momento dice, Señor, perdóname, que los que jugamos con este camino, que hay muchos, por no decir la mayoría. Aquí está esta doctrina, hermano, del nuevo pacto, donde Dios dice, vea, te he entregado todas las herramientas, te he entregado mi espíritu, te he dado la fe, te lo he dado todo. No vengas ahora con el cuentico que vas a retroceder, porque si retrocedes, se acabó la sangre. No hay más sacrificio. Terrible. Por este nuevo pacto, iglesia, es tan maravilloso, porque el hombre que tiene a Dios de verdad, nadie se lo arrebata de las manos del Señor. Ahora, usted me puede decir, sí, pero sí, yo me puedo... Posible.
Aquí dice que es imposible, pero como Dios es el dueño de la palabra, y Él hace como quiere. Si tú quieres arriesgarte, arriesgate, retrocede. Yo no lo haría. Te voy a poner un ejemplo. Es como si te subieras a un avión a 10 kilómetros de altura y te tiraras sin paracaídas. ¿Cómo caerías? De pronto sales vivo. Posible. De pronto. Es posible que caigas vivo. Ha pasado. Pero yo no me arriesgaría. Tu misericordia es muy grande, sí. Y Él puede, por la oración de alguno, por la oración del otro, del justo, de pronto te da la oportunidad. Pero yo no me arriesgaría a probar. Sí, Señor, yo más bien me arriesgo a recibir la palabra y a tenerla en mi corazón y a tenerla presente. Que no hay más sangre sino para limpiarnos una vez para siempre. Y Él nos sigue edificando con su palabra y su Espíritu Santo. Pero ese cuentico que yo vuelvo y fornico y otra vez regreso y otra vez vuelvo y otra vez regreso, la única respuesta que yo tengo, la única respuesta que yo he podido encontrar buscando la Biblia, escudriñándola, de esas personas que van y que vienen y que van y que vienen, la respuesta que tengo es que nunca han sido de Dios y por eso ahí está, intentándolo todavía, pero nunca han sido del Señor. Y en esto incluyo hasta los líderes de las iglesias, que se apartan también del Señor. Nunca han sido. Y de pronto Dios le da la oportunidad porque nunca lo han sido realmente. Nunca se han arrepentido. Pero un hombre arrepentido y convertido a Dios, si retrocede, aquí está la sentencia, hermano. Entiéndalo. Todo lo he inventado yo. Lo estamos leyendo literalmente. Y dice el versículo 8, versículo 7, perdón, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, esto está hablando en parábola, o sea, la persona que recibe el Espíritu y la palabra, los consejos de Dios, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, la persona que escucha la palabra, que recibe y cada vez se le habla y recibe y está recibiendo y está creciendo, etcétera, recibe bendición del Señor. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Se refiere al infierno. Entonces, hermano mío, ¿te estás dando cuenta? ¿Por qué el nuevo pacto es la clave? ¿Por qué Dios mismo está asegurando en su Espíritu Santo que el que esté en el nuevo pacto se salva o se salva? Porque si mira atrás, se le acabó la fiesta. Por eso es tan importante entender esta palabra y tener cimientos concretos, hermano. La entrada al nuevo pacto es el negarse a sí mismo, pueblo. Sí, Señor. Y terminamos con esa misma epístola de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Dice, la epístola de los Hebreos 10, 26 confirma, dice, porque si pecaremos voluntariamente, aquí nos lo está diciendo de otra manera para que lo entendamos mejor, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, si yo peco voluntariamente después de haber recibido el sacrificio de Cristo que me ha lavado, que me ha limpiado, aceptar a Jesús y todo lo que hemos estudiado, ya no hay más sangre para limpiar mi pecado. Téngalo presente, iglesia. Porque si pecaremos voluntariamente y a veces planeamos el pecado, cuadramos el hotelito donde nos vamos a meter, vamos allá y nos revolcamos con el diablo después de ser cristianos. A los 15 días venimos a ver, Señor, qué puede hacer otra vez por nosotros. No es justo, hermano. No podemos burlarlos de la sangre. Ahora, Dios es Dios. Y yo simplemente, por la misericordia de Dios, soy un pastor, un siervo inútil que está enseñando la palabra.
Dios es Dios y Él puede hacer como quiere. Y si tú crees que Él te puede perdonar muchísimas veces de tus pecados deliberados, pues gloria a Dios, gloria al Señor. Ese es tu asunto. Pero la Biblia me enseña a mí algo muy diferente. Sí, Señor. Ahora, ¿Dios perdona? ¿Habrá perdonado a algunos? Pues yo creo que sí, porque Él es misericordioso. Pero como te dije y te repito, yo no me arriesgaría. Porque muchos dicen, yo voy a pecar y después Dios me va a perdonar. Hay veces que el muchacho se acuesta con la muchacha, después nos casamos y arreglamos el chico. Sí. ¿Será así? Mire lo que dice aquí. Por eso, hermano, el desconocer la palabra nos puede llevar a la perdición. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice el Señor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice aquí, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice, y aclara, el que viola o que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. O sea que en la antigüedad el que violaba la ley lo mataban. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, del nuevo pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, o sea, al Espíritu Santo? Si en la ley de Moisés era castigado con la muerte, ¿cuánto más hoy el que se burle de la sangre del pacto? Cristo. Entiéndanlo, hermano. No nos equivoquemos, iglesia. Este es un camino que tenemos que tomarlo con seriedad, amado pueblo. En especial la juventud, hermano. Y los viejos igual. Nosotros los pastores también. Con seriedad, hermano mío. Porque no podemos arriesgar la salvación. Imagínense, hermano. ¡Qué peligro! Tan inmenso. La Biblia habla de imposible. Pero bueno, para Dios todo es posible. Pero ella dice que es imposible. Por eso, hermano, y todo esto nace de lo que venimos enseñando, que el Espíritu es la solución y que no tenemos excusa. Y es tanto así que no tenemos excusa que mire lo que el Señor dice en su santa palabra en la epístola a los Hebreos. Porque es que no hay excusa, hermano. Porque si fuera así de sencillo, esto fuera una injusticia. Pero no es injusticia, porque Dios nos ha dado todas las herramientas para caminar con Él. Sí, Señor. Entonces, hermano, a entender esto, a disponer el corazón y a arrepentirnos, hermano, de verdad. Todos los días tenemos que morir al pecado, todos los días. Todos los días tenemos que confesar, hermano, nuestras debilidades. Todos los días decirle al Señor, ayúdame, Señor. Mírame aquí, Señor, mírame allá. Todos los días, hermano, bendito es Él. Que no queremos hacer parte de esto. Queremos llegar hasta el final. Y Dios dice que el que quiera estar firme, que mire que no caiga. Porque, hermano, no somos confiables, ninguno de nosotros. Pero esta palabra está allí, hermano. No la podemos esconder, iglesia. Entonces orémosle al Señor con sinceridad, pueblo. Y cambiemos nuestras vidas de verdad, hermano mío. No sea que terminemos en el lugar equivocado. Bendito es el Señor. No juguemos con este camino. Cristo murió una vez para siempre por nuestros pecados. Por eso su sangre no hay por ahí en abundancia para yo lavarme todos los días con ella y todos los días peco. No, Señor. No, Señor. Eso es imposible. Bendito es Él. Santo es nuestro Dios. Si usted tiene duda, órale al Señor. Órele, hermano. Órele. Para que Dios te aclare este asunto. Si no lo has entendido. Vamos a darle gracias al Rey, hermano. Vamos a darle gracias al Señor y que nos ayude a todos. Porque queremos lograrlo. Queremos alcanzar esa gran victoria, iglesia. Ustedes y yo también. Pero tenemos que ser sinceros con el Señor. Él es nuestra fortaleza.
Dios eterno, gracias, mi Rey. Gracias, Padre mío, por tu palabra, por tus consejos, por darme la oportunidad, Señor, que me habías dicho de enseñar esta palabra un día, mi Padre. Gracias. Yo sé, Señor, que usted siempre tiene el tiempo para todas las cosas, Señor. Padre amado, gracias, mi Rey. Gracias. Ayuda a mis hermanos, a todos aquellos que la han escuchado y a todos aquellos que la seguirán escuchando, Señor, para que ella ministre los corazones y quite las vendas, Dios mío, que hoy en tu pueblo abunda, mi Rey. Padre mío, en el nombre de Jesús te lo suplico. Ten compasión de nosotros, la ignorancia, Padre mío, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, mi Rey. Apiádate de nosotros, Señor. Que esa sangre preciosa de Jesús, Señor, la apreciemos y la amemos, Señor. Y la consideremos, mi Rey, para que aquel día, Dios amado, no caiga su sangre en juicio nuestro, Señor, sino en salvación, Padre. No seamos como ese pueblo que un día dijo que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos, Padre mío, refiriéndose al juicio bendito de Israel. Padre, que así no sea, que tu sangre preciosa nos limpie y nos lave, pero que usted no nos las cobre, Señor. Te lo pedimos, papá. Ten misericordia, Dios de los cielos. Ayuda a mis hermanos a entender esta verdad, Señor, y los que tienen dudas, revélatele, háblales, guíalos con tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que usted es un Dios de misericordia y de esperanza, Señor, pero ayúdanos. Somos ignorantes, Señor. Padre eterno, gracias. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias por todos aquellos que han creído, Señor. Y gracias, papá, por tus bondades, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga, queridos hermanos. Bendiciones. Y si Dios lo permite, estaremos nuevamente el viernes por estos mismos medios a las 4 de la tarde. El Señor los bendiga a todos y gocémonos en el Señor. Alabado sea su santo nombre.